Y un honor que me han permitido presentar a la doctora Amalia Marroquín, digo Aquino. Buenas noches. Agradezco a la sociedad la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Creo que nos toca revisar un tema importantísimo que personalmente creo que nos falta conocer más, porque luego, como se dice, no podemos diagnosticar lo que no sabemos, aunque lo tengamos enfrente. Entonces necesitamos conocer más de esto. Vamos a platicar el día de hoy de el panorama de las riquezas. Voy a hablar mucho de la parte epidemiológica porque creo que la tienen que conocer. Si no conocen esto, no van a saber por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento y cuál es el impacto de no tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto. Y vamos a ver cómo ha cambiado el panorama en los últimos años. Es diferente. Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Gracias a la Asociación de Medicina de Emergencias del Estado de Nuevo León por la invitación. Y hoy vamos a ver estos puntos. Vamos a ver los diferentes panoramas epidemiológicos en diferentes momentos en el tiempo. Vamos a hacer algunas consideraciones clínicas. Vamos a hablar también brevemente del diagnóstico y tratamiento. Y yo quisiera que al final, al principio, en el transcurso y al final, nosotros tratáramos de contestarnos esto. Si tenemos un problema, ¿es realmente un problema de salud pública o no es un problema? Sí, creo que lo tendríamos que definir, pero al final vamos a ver si lo podemos contestar. La rickettsiosis es una serie de enfermedades que son denominados en este rubro origen bacteriano y que se consideran importantes o relevantes en salud pública. Como ¿cuáles son las relevantes? Pues, por ejemplo, el tifo murino o endémico, el tifo exantemático y la, digamos, no más importante, pero a lo mejor sí más conocida en los últimos años, es la fiebre manchada de las montañas rocallosas, ¿verdad? Quiero que vean en sus pantallas esta curva de los casos y las incidencias de rickettsiosis hablando a nivel México. Esta es una gráfica que empieza desde la década pasada, 2006, 2007, 2008, y vean cómo a partir del 2008 empieza un incremento. Entonces empezamos a tener problema ahí a nivel país. Quiero que vayan guardando estos números en su memoria porque vamos a hacer un comparativo al final y vean cómo empezamos a tener casos. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para tener estos casos, o sea, cómo sé que estos casos son verdaderos y que están confirmados, porque vamos a ver que no basta con decir, creo que sí es rickettsiosis. Tenemos que pasar un proceso de confirmación. Vean, por ejemplo, los casos por tipos de rickettsia y ahí ya están separadas las de fiebre manchada de las montañas rocallosas, las de tifo murino, tifo endémico, y luego un apartado donde están agrupados y lo ponen como otras, que es la línea morada que están viendo ustedes en su gráfica. Ahí ya desglosados igualmente desde la década pasada, en este caso, en esta gráfica hasta el 2014, y seguimos viendo que ya teníamos problemas. Y luego los casos por entidad federativa. Y en la década pasada, 2014, 2006 era antepasada, ¿verdad? La década pasada, 2014, vean cómo por entidad federativa ya empezábamos a aparecer. No éramos el estado más importante, pero ya aparecíamos. Ya aparece Nuevo León ahí, no con la mayor cantidad de casos, pero ya aparecemos. No somos el que más casos tiene, ¿verdad? Sinaloa y Coahuila tuvieron un problema, los estados del norte del país, pero Nuevo León empezaba, pero no, el problema no era tan importante. Muy bien, en la gráfica, en la siguiente gráfica que están viendo ustedes, ya hacemos un desglose por edad del 2014 y vean cómo, aunque prácticamente todos los grupos de edad están afectados, hay un grupo importante que es el de personas, digamos, en la edad productiva, adultos, que es el pico más grande, pero también un poco en el extremo de la vida, que son los niños. Sin embargo, no es el pico más grande.
y ahí tenemos un comparativo de los diferentes años y los diferentes estados. Vean en el cuadro con el encabezado en rojo, que son los estados que más casos tuvieron y que tuvieron defunciones, ahí no aparecemos nosotros, no aparece Nuevo León. Y cuando ya están los casos por entidad federativa y por grupo de edad, vean cómo lo que les comento, hay presencia en el grupo de niños, pero también en el de adultos jóvenes. Esos son los estados en ese momento. Quiero que vean bien la gráfica, que en ese momento tenían defunciones por riqueza. No estaba Nuevo León hasta ahí, 2014. Sí teníamos casos, éramos de los estados del norte con menos casos y no teníamos defunciones, a diferencia de los estados que están viendo ahí, que sí había defunciones, todas confirmadas a través de PCR. Y esta revisión donde la barra azul que ustedes están viendo son los casos probables, es decir, en todos los casos, digamos que a partir del 2011 había más de 400 casos probables, pero con todo el algoritmo de diagnóstico nos quedamos con los casos confirmados, que son las líneas que están ustedes viendo en rojo, morado y verde, los diferentes tipos de riqueza. Entonces llegamos hasta determinar cuál riqueza tenemos y con qué cuadro clínico está asociado. Esto es importante conocerlo también. Y hablando específicamente de Nuevo León, en ese tiempo así se distribuyó por las jurisdicciones sanitarias del estado. Para conocimiento, el estado está dividido en 8 jurisdicciones sanitarias, dependiendo en qué municipio estés. Una jurisdicción abarca más de un municipio. Y entonces se clasificó porque era importante, al ser una enfermedad infectocontagiosa transmitida por un vector, era importante saber dónde estaban localizados los casos para poder tener acciones de salud pública y cortar la transmisión. Por eso es muy importante la georreferenciación en estos casos. Y ahí está, y los grupos más afectados eran los adultos jóvenes. Y total que terminamos con confirmados 47 casos de 432 probables. Es decir, vean, de todos los probables, más o menos con el 10% de confirmación. Esto siempre a inmunofluorescencia y PCR. Ahí están los casos probables por grupos de edad. Los casos probables en 2022 y 2023 habíamos dicho que se quedaron arriba de 500 en el 2022, en 42 en el 2023, y ahí está distribuido. Las líneas rojas son género femenino, las azules género masculino. 10 años después son los menores de edad, son los niños. Un cambio importante epidemiológicamente hablando. Y es importante que el médico clínico de primer contacto lo sepa para que pueda pensar en el diagnóstico. Y luego los casos de riqueza, en esto estoy hablando ya, estamos en Nuevo León, en estos 2 años, últimos 2 años, y en el 2023, de 42 probables, ya tenemos 2 confirmados, pero estamos en abril del 2023. Ya tenemos 2 confirmados de los 42 probables, y en el 2022 terminamos con más de 50 confirmados. Ahí está la distribución por género, ahí en los casos confirmados, pero es importante. El primer médico detone y diga, hey, creo que esta puede ser una infecciosis. Y a lo mejor no va a reunir los criterios, eso es descartado. Pero dentro de los descartados ustedes van a encontrar el caso que sí es y van a poder dar un tratamiento oportuno. Entonces, lo único que tienen que hacer es avisar que tenemos ese caso a la unidad de vigilancia epidemiológica. Eso es lo único que tienen que hacer. Ahorita vamos a ver aquí en el estado cuáles han sido los síntomas principales que hemos visto en rickettsiosis. Y ahora, esta última gráfica, o de las últimas gráficas, ahora sí tenemos un problema porque estas ya son defunciones. ¿Se acuerdan que 10 años antes empezamos a tener casos, pero no teníamos defunciones y eran pacientes adultos jóvenes? 10 años después tenemos muchos más casos, se traslada la edad más afectada a pacientes mucho más jóvenes, adolescentes y niños, sí tenemos defunciones.
y no son poquitas defunciones. Esa gráfica que están ustedes viendo ahí son las defunciones probables, dictaminadas, confirmadas y por asociación epidemiológica. Habitualmente el paciente no está llegando temprano y además tenemos un tiempo muy corto. Vean cómo el grupo de los adultos jóvenes, si bien sí está afectado, no es la misma afectación que se presentó 10 años previos. Fueron en total 46 defunciones, lo están escuchando bien, 46 defunciones por riqueza, entre todos los tipos de defunciones confirmadas por asociación, dictaminadas, probables, fueron 46 en el estado en el 2022. Ahí están las defunciones por género, pues no hay como una predominancia muy clara, es muy similar en hombre y mujer. Dentro, la línea roja, el cuadro que están viendo ahí, la línea roja son las que están confirmadas. Yo le llamo confirmado, o la definición dice que es confirmado, más correctamente, es cuando tiene una prueba PCR, inmunofluorescencia o en conjunto positivo. Eso es confirmado. Dictaminada es que tiene todos los datos clínicos, pero no hubo una prueba concluyente, pero hay un grupo de expertos a nivel del estado que se reúne y dice, por esto, se puede hacer, se hace un documento, se firma y se envía a nivel federal, y eso es una defunción dictaminada. Esto no solo se hace para riqueza, se hace para otras enfermedades infecciosas. Luego tenemos la de asociación epidemiológica, es decir, el paciente tenía los datos clínicos, no le tomé pruebas, pero el hermanito sí tenía pruebas y era positivo y tenía lo mismo. Eso es por asociación epidemiológica. Y probable es que cumple con los datos clínicos, pero no hay otro dato más. La caracterización clínica de los casos de riqueciosis del estado de Nuevo León. Hay un cuadrito hacia la pantalla del lado derecho donde son los datos principales, pero quiero que vean la caracterización. Vean cómo los datos principales por frecuencia, que son los que están en la izquierda de su pantalla, son artralgias, mialgias, dolor abdominal. ¿Cuántos pacientes reciben con esos datos? O sea, tú no puedes saber que un paciente que tenga artralgias, mialgias, dolor abdominal, puedas pensar en riqueciosis, pero luego le agregas exantema y tal vez lo pienses más. Le agregas fiebre y tal vez lo pienses más. Pero yo quiero pensar que saliendo de esta sesión lo tengan más presente y puedan pensar que se trata de riqueciosis, ¿sí? Esos son de los casos. Vamos a ver de las defunciones que también sí se tiene también. Ahí seguimos con la caracterización de los casos confirmados de riqueciosis y vean cómo en este caso, el primer lugar, mialgias, trombocitopenia. Ya agregamos otro dato más. Y si nos vamos a la caracterización ahora sí de las defunciones, ¿qué tenían? ¿Qué les pasaba a los pacientes que fallecieron por riqueciosis en el estado de Nuevo León hasta el año pasado? Ahora sí, fiebre es el punto principal, cefalea, dolor abdominal, mialgias, trombocitopenia, vómito y petequias. ¿Eso sí les suena? Lo hemos visto, son los pacientes graves. ¿Cuánto tiempo de evolución probablemente tienen? No son evoluciones largas, son evoluciones muy cortas, habitualmente alrededor de 5 días, a veces menos. Entonces, a veces como clínico no lo podemos creer cuando tú ves a un paciente tan deteriorado y te dicen, es que antier estaba bien, ayer empezó a estar diferente. Dicen, no puede ser. Sí puede ser. La riqueciosis, la evolución es muy rápida. Y si no lo pensamos, no pensamos en el diagnóstico, no lo confirmamos, no damos tratamiento porque vamos a ver también que el tratamiento es muy particular porque acordémonos que es un microorganismo intracelular. Entonces los antibióticos no son todos los antibióticos que tenemos disponibles además. Y ahí tenemos los días de evolución, lo que hablamos hace un momento,
de las defunciones. En total, las probables, las dictaminadas, las por acción epidemiológica, son los días de evolución. Y vean, la mayoría de las 46 defunciones está entre una evolución de 5 a 6 días, pero hay un número importante donde tiene 3 a 4 días. Entonces, no lo descarten, porque si una evolución corta no puede ser, sí puede ser, y probablemente puede llegar en muy malas condiciones. Y vean cómo esto no solamente es en niños pequeños, sino incluso en adolescentes o en jovencitos puede ocurrir. En este momento, esto es, ojo, muy importante, en este momento el grupo de afectación está en niños más pequeños, pero esto puede cambiar, ya lo vimos 10 años antes, era adultos jóvenes. ¿Qué comorbilidades ha habido para los casos de rickettsiosis, obviamente en pacientes hospitalizados en Nuevo León? Sí ha habido comorbilidades en 27 casos y son estas las más frecuentes: embarazo, diabetes, pero puede ser hipotiroidismo, inmunosupresión, tuberculosis, tromboembolia pulmonar, etcétera. Evidentemente, como lo estarán pensando, las comorbilidades se acercan más a los adultos. Los niños tienen menos comorbilidades. ¿En qué colonia? En Monterrey, en Escobedo, han sido importantes los casos. Entonces también es importante. A veces como clínicos decimos, pues, ¿de qué colonia? Pues sabe, ¿verdad? No, como que no me interesa mucho. Las enfermedades infecciosas sí es muy importante de dónde. Y ver si ha habido otros casos parecidos, no solo en la familia, sino en el entorno. Y digo parecidos porque a veces no hay diagnóstico. O sea, no esperen, sí, es que el vecino tuvo rickettsiosis y falleció de rickettsiosis. Pues, ¿quién sabe? Y así estamos hoy para esta semana a nivel país. Sí, fíjense cómo tifo endémico, aparentemente para esta semana no tenemos casos. Tifo endémico y tifo murino, no hay casos en el país. Ya les había comentado que estamos diagnosticando sobre el 10% más o menos de los probables. La fiebre manchada de las montañas rocallosas en Nuevo León, y en Nuevo León como en el resto del país ya estamos teniendo casos para esta semana, abril, es para la primera semana de abril del 2023. Vamos a ver un poco las consideraciones clínicas. La riqueza es un microorganismo intracelular. Eso le da una característica particular. ¿Dónde ocurre? Ocurre en los individuos que viven en malas condiciones sanitarias, en condiciones de hacinamiento, en individuos que conviven con mascotas, pero que además, no solamente eso, que las mascotas no están en buenas condiciones sanitarias. Estos son los tipos de riqueza que son de importancia o de relevancia epidemiológica en este momento. Prowazeki para tifus endémico, Rickettsia tifi para murino, y Rickettsia rickettsii, que esa es la más frecuente y la que mayor impacto está teniendo en este momento. Qué bueno que el paciente nos llegara después de que se le adhirió la garrapata, pero no es así. Nos puede llegar días después, la garrapata ya no está, únicamente van a estar viendo los síntomas. Y vean la gran variedad de síntomas que puede tener el paciente con riquettsia, y entonces el paciente, los síntomas que presente pueden ser síntomas muy, muy confusos, parecidos a todo. Puede tener síntomas generales, fiebre, cefalea, fotofobia, malestar general. ¿A qué se parece los síntomas del primer cuadro? Dengue, influenza, COVID, pues sí, ¿quién me dio COVID? Gastrointestinales, náusea, vómito, anorexia, dolor abdominal, hepatosplenomegalia. Si le quitas la hepatosplenomegalia, ¿qué podría ser? Pues lo mismo, ¿verdad? Podría ser exactamente. Ya con hepatosplenomegalia, yo como me alargo un poco más y debo pensar ya en riquettsia. Y por supuesto otras enfermedades virales. Si es un niño pequeño de 2, 4 años, podría ser una mononucleosis perfectamente, ¿verdad? Solo que la mononucleosis es viral y no requiere un tratamiento antibiótico con urgencia. Riquettsia sí. Puede tener datos dermatológicos, puede haber un exantema generalizado, puede haber datos neurológicos, puede haber datos respiratorios, y entonces todo se parece a todo. Entonces podría ser dengue, podría ser influenza, podría ser COVID, podría ser una sepsis. Si es un niño pequeño,
pues a lo mejor tengo que estudiar una fiebre de origen a determinar, pero lo más importante que ustedes deben determinar es las condiciones clínicas del paciente. ¿Qué necesita el paciente? El paciente está grave, sus constantes vitales están alteradas en ese momento, está en riesgo su vida, porque a medida que esto se va dando, les digo, todo es simultáneo. A medida que ustedes van atendiendo al paciente, tienen que ir haciendo el ejercicio diagnóstico. Si estamos esperando la mordeduras de garrapata, pues solamente menos del 50% va a tener ese antecedente. Entonces, pregúntenlo, pero si les dicen que no, eso no elimina el diagnóstico. Son organismos difíciles de cultivar y el diagnóstico, el gold estándar es la serología complementada con la PCR, pero que tiene que tener tiempos muy precisos para tomar. Ese es el tratamiento que debemos de iniciar. Ustedes mandan. Si ustedes dicen que esto es riqueza, será riqueza. Y se continúa el procedimiento diagnóstico porque yo no me puedo esperar a que esté la inmunofluorescencia y la PCR para iniciar un tratamiento porque probablemente el paciente ya se murió cuando llegue el resultado. Entonces dependemos al 100% del médico de primer contacto. Si el paciente puede iniciar un tratamiento por vía oral, iniciémoslo. La norma para la rickettsiosis nos marca el tratamiento a través de doxiciclina, tetraciclina y cloranfenicol. Si es un paciente adulto, pues esto no tendría mayor problema, siempre y cuando el paciente pueda tener una vía oral. Podemos poner una sonda, pero si no, también estamos en un problema. Afortunadamente, hay medicamentos intravenosos que no están disponibles en México. En los niños se podría administrar una solución a medicamento vía oral. Ya hay especificaciones ya muy documentadas para hacerlo, pero podemos administrar tetraciclinas en niños menores de 9 años. Y entonces ese es el dilema que vamos a hacer. Ya el médico, que puede ser el urgenciólogo, el intensivista, el infectólogo, dice, sí es una riqueza. Está grave y necesito iniciar antibiótico. Pero el antibiótico no se debe administrar en niños menores de 9 años. ¿Qué hacemos? Riesgo-beneficio. Le voy a salvar la vida y después voy a manejar los efectos secundarios del antibiótico si es que se presenta. Porque tampoco es que al 100% de los pacientes que tienen tetraciclinas van a tener alguna afectación, ¿verdad? Y sí le van a salvar la vida. Ese es el esquema de antibióticos actualmente recomendado para riqueza. El tratamiento habitualmente son alrededor de 10 a 14 días. Pero más que la duración, lo importante es el inicio del tratamiento. Y ahí tienen las definiciones, lo que les decía, bueno, ¿cómo yo sé que es probable y cómo sé que es confirmado? Es probable toda persona que presente fiebre y 2 o más de las siguientes características: hiperemia faríngea, rash, vómito, dolor abdominal, diarrea o alteraciones neurológicas, signos meningios, alteraciones del citoquímico, trombocitopenia, transaminasemia, elevación de la DHL, que además haya vectores en el área, antecedentes de transmisión de rickettsiosis en el área. Si tiene esos síntomas, pero además está en una zona endómica, ustedes pueden decir esto es un probable. Con eso es suficiente, el resto lo va a hacer el área de epidemiología, pero que ustedes cuando menos detonen el caso. Y confirmado cuando a ese paciente que ustedes dijeron que era probable, le tomaron la muestra y salió positivo. Ese es el caso confirmado. Este es el estudio de caso que se hace en todas las unidades que reportan pacientes y vean, son todos los datos, es súper minucioso porque se toma en cuenta todos los signos y síntomas, pero además muy importante para los reportes epidemiológicos es la fecha de inicio. ¿Por qué la fecha de inicio? Porque depende qué tipo de muestra vas a tomar. Si es inmunofluorescencia y muestras serológicas, necesitamos que pasen 10 días, más o menos 14 idealmente, para que estén positivas. Si tú le tomas una muestra de esas y el paciente está empezando, va a salir negativa y no quiere decir que sea negativa. Al revés de la PCR,
Si la PCR la tomas los primeros días, va a ser positiva. Por eso se dice que el estándar de oro es un complemento de ambas pruebas, de la inmunofluorescencia y de la PCR, ¿sí? Hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el muestreo, de decir que esto es un paciente con riqueza y que necesitamos correr el algoritmo diagnóstico, saber si el paciente proviene de zonas endémicas, si ha tenido contacto o no con estos animales. Y otro punto importante, porque hace ratito mencionamos que era frecuente en hacinamiento o cuando había convivencia con mascotas, pero también puede ser frecuente cuando en condiciones de campamentos, de caza, de ranchos, que conviven con caballos, van a montar, etcétera. Entonces a veces pueden decir, no, es que son de muy buen nivel y las condiciones sanitarias son muy buenas, etcétera. Pregunten si salieron de día de campo, si salieron a acampar, si salieron a un lugar donde había caballos, caballerizas, etcétera. Es importante preguntar, porque a veces no lo sabemos y pensamos que solamente es en lugares de nivel socioeconómico más bajo, y no es así. Aparte del algoritmo diagnóstico para confirmación, hay que hacer una serie de exámenes paraclínicos donde nosotros vamos a tratar de comprobar las alteraciones hepáticas. Va a haber transaminasemia, bilirrubinas elevadas, va a haber hipoalbuminemia, puede haber alteraciones hematológicas como plaquetopenia, bandemia, puede haber alteración en los tiempos de coagulación, puede haber anemia, pero todo esto se parece igual a una meningococemia. Tengo que saber qué factores influyen en la transmisión. Hay diferentes tipos de factores. Uno es los vectores y los reservorios. El principal vector de transmisor de la fiebre manchada de las montañas rocallosas es la garrapata del perro, la garrapata café. Entonces, obviamente, la solución es que yo tenga un buen control sanitario de los perros, de los cánidos. Y otro problema que atañe propiamente al paciente en México es el difícil acceso al tratamiento. Todos estos factores están influyendo en la transmisión porque batallo para conseguir tratamiento, entonces el ciclo de transmisión no se corta. A medida, primero, que la comunidad médica, todos los que de alguna manera vemos pacientes, sepamos que esto existe, que esto es un problema real que está ocurriendo aquí en nuestro estado, en nuestros hospitales, vamos a estar atentos para tener el diagnóstico. Pero también hay que hacerlo difusión a la comunidad. No basta que la población, que la comunidad médica lo sepa. Necesitamos que la población lo sepa. La carencia o la deficiencia de salud en general hace que una infección como esta, específicamente riqueza, se esté perpetuando. Y ahora sí nos esté dando problemas. Si en 10 años transcurrimos de tener pocos casos a tener, no solo casos, tener defunciones, si no hacemos nada, en los siguientes 10 años, ¿qué va a pasar? Hay un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector, donde parte de todas las demás incluye rickettsiosis. Está súper completo, lo pueden descargar gratuitamente y vienen ya especificados cada uno de los puntos que vimos, ¿verdad? Es gratuito. Yo quiero terminar con esto. Piensen en riquezas, por favor. Muchas gracias.